Hola, buen día. Te habla la pastora Xiomara Cardeño y tengo el privilegio de estar contigo de nuevo hoy para compartir este tiempo devocional. Quiero recordarte tener siempre presente tu Biblia al hacer el devocional para que al terminar, después de escuchar, tú puedas quedarte meditando la palabra, puedas quedarte tomando apuntes y escudriñando la escritura. Hoy nos corresponde en el libro de Santiago leer el capítulo 1 a partir del versículo 9. Entonces te animo a leer, yo voy a leer hoy la versión, el lenguaje actual. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:9. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Versículo 11. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Hemos venido estudiando, escudriñando esta palabra y disfrutando la profundidad de esta escritura. Hoy vamos a mirar a qué se refiere el apóstol Santiago cuando dice: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Recordemos que estamos viendo cómo en cualquier circunstancia que tengamos, debemos esforzarnos por mantener viva la fe. Y empieza el apóstol hablándole a las personas que están en una condición económica complicada, en una condición económica difícil. Aquel que de repente socialmente no es reconocido, aquel que no tiene muchos títulos, aquel que no tiene propiedades, aquel que no es estrato 4, estrato 5, estrato 6 y de ahí para arriba, porque hay muchos estratos más. En este caso el apóstol le está hablando a aquellos que tienen escasez, aquellos que están en una condición económica incluso de dificultad, de precariedad, de pobreza. Y a estas personas les dice: ustedes, a los que están pasando por un tiempo difícil, a los que han sido empobrecidos o a los que de alguna manera están experimentando mucha escasez, a ustedes les digo hoy que este es el tiempo de alegrarse, de sentirse orgullosos, porque ustedes tienen una riqueza que es espiritual. El apóstol Santiago le recuerda aquí a los hermanos en situación de pobreza y que tal vez pueden ocupar los niveles sociales más bajos, les está diciendo: tu situación social no impide que sigas siendo un hermano, no impide que seas un hijo de Dios, porque en la esfera de la gracia las distinciones sociales no existen. Aunque las hay en el mundo donde los cristianos vivimos, en el reino de los cielos no hay ricos ni hay pobres, porque todos somos uno delante de Dios. Es importante entender que el apóstol le está hablando a estos hermanos, diciéndoles que su preocupación no debe ser buscar la riqueza, que su preocupación no debe ser pedirle a Dios que cambie su condición económica para poder sentirse mejor o para que se alivien sus problemas, sino a que se gloríen, es decir, a que sientan que la verdadera importancia y su valor no proviene de lo que tienen ni de lo que consigan aquí de manera terrenal, sino a lo que tienen delante de Dios. Estos que no tienen nada de qué enorgullecerse en el mundo de los hombres, son invitados a sentir orgullo de algo: su condición como hijos de Dios y ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque aquel que en este mundo está desheredado, en el reino de los cielos está sentado con Cristo juntamente en lugares celestiales. Quien no tiene un recurso temporal aquí, tiene una herencia permanente reservada para él en los cielos. Es cierto que no tiene bienes económicos ni fortuna, e incluso puede ser que en este tiempo estés pasando una necesidad o estés pasando mucha escasez, pero recuerda que eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Es importante aclarar que la Biblia no nos insta a quedarnos siempre en un estado de miseria o en una condición de pobreza,
Yo personalmente considero que todas las personas cuando llegamos a Cristo tenemos que empezar a experimentar prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, también estoy muy lejos de este evangelio de prosperidad que se predica, en el que se cree que la única manera de evidenciar la bondad de Dios o la gloria de Dios sobre nuestra vida es que veamos prosperidad económica. Eso es absolutamente incorrecto. El Señor Jesús puede ya haberte salvado, puede haberte hecho su hijo, haberte redimido y aún así permitirte estar viviendo una situación económica de escasez, darte prosperidad en muchísimos otros aspectos de tu vida. Sin embargo, también creo que cuando uno llega a Cristo, aún económicamente se le nota el progreso. Es decir, tal vez no vas a pasar de no tener nada a tener de repente mansiones y tener mucho dinero. Eso es un absurdo. Pero sí es verdad que aquel que no tenía nada empieza a conseguir. Aquel que tenía una casa en una condición deplorable o a punto de caérsele, empieza a progresar, empieza a mejorar su casita, empieza a cambiar la estructura de su casa, empieza a mejorar su condición de vida. Y no estamos llamados todos los cristianos a enriquecernos. Sin embargo, si notamos que cuando llegamos a Cristo, aún nuestra condición económica mejora y cambia. ¿Por qué? Porque es una de las promesas para los hijos de Dios. Pero en este caso, Santiago le está diciendo a todos aquellos que no tenemos grandes riquezas, que no tenemos cómo depositar nuestra esperanza en ese reconocimiento social que nos den por lo que tenemos, nos está diciendo: tú que no tienes riquezas, gloríate, siéntete orgulloso del lugar que ocupas en el reino de los cielos, porque hay una herencia incorruptible para ti. Debes sentirte orgulloso de la herencia que hay para ti en el reino de Dios y de la riqueza espiritual que ya tienes. A partir del versículo 10 le habla en contraste a los hermanos que son ricos. Esto nos deja una claridad muy importante. No es verdad tampoco que todas las personas que son cristianas tengan que ser pobres. Por muchos años se creyó que los cristianos todos tenían que ser pobres y vivir como en una escasez, porque entre más pobres eran, más santos eran, y entonces las personas adineradas eran menospreciadas y eran sacadas de las iglesias. No, la Biblia nos aclara. De hecho, en la palabra vemos que habían hombres muy ricos, como Bernabé, por ejemplo, era uno de los hombres que tenía mucho dinero en ese tiempo. José de Arimatea también, y parece que habían personas muy ricas en la iglesia que pastoreaba Timoteo. Esto quiere aclararnos que no es verdad que para ser cristianos hay que ser pobres. Tampoco es verdad que la riqueza sea evidencia de una buena condición espiritual. Lo que nos está diciendo Santiago es: en el reino de los cielos hay tanto ricos como pobres, pero ambos tienen una manera diferente de enfrentar la prueba, porque a veces el pobre cree que la misma pobreza es la prueba, pero aún en medio de la escasez, el Señor le manda a sentirse orgulloso de lo que ya tiene en Cristo Jesús. Y al rico le dice: ten cuidado, porque tú debes gloriarte en la humillación. ¿A qué humillación se refiere? Mira el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, el 11: cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico: ni él ni sus riquezas durarán. Es decir, ojo tú que tienes dinero, ojo tú que tienes propiedades, ojo tú que has logrado muchas cosas, pilas, tú no puedes gloriarte en lo que tienes, porque la humillación para ti es entender que todo lo que tenemos es temporal. Todo lo que tenemos se va a acabar, y así como un día de repente hay una flor que destila un delicioso perfume y que es hermosa, al día siguiente se seca y pasa a ser simple hojarasca. El rico está llamado a no desviar su mirada de Jesucristo y a entender que debe gloriarse en saber que todo lo que existe es temporal y que lo único permanente es lo que pertenece al reino de los cielos. Entonces, mi amado, sea cual sea tu condición económica, tú estás llamado hoy a apropiarte de la certeza de saber que la riqueza más importante del ser humano es la riqueza espiritual.
a saber que tu fe debe descansar en que sin importar la condición que estás viviendo en este momento, 1, el Señor sí tiene provisión para ti. 2, el Señor sí quiere mejorar tu vida a todo nivel. Pero aún en medio de la prueba, cuando es escasez, tú debes permanecer firme sabiendo que el Señor es tu fuerza, que en Él está la riqueza realmente. A ti que tienes mucho, entonces recuerda que todo es temporal y que tu fe no puede descansar en lo que tienes, tu certeza no descansa en lo que has conseguido, sino en el reino de los cielos. Entonces, mi amado, para ti es esta recomendación hoy, sea cual sea tu condición económica, recuerda que todo es temporal. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy tenemos, mañana no sabemos qué podamos tener. Lo importante es que permanezca en ti el carácter, la certeza de buscar de Dios, de descansar en Él, y que el orgullo que tú sientas sea el lugar que ocupas en el reino de los cielos, un hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Permíteme orar por ti. Señor, yo presento a la persona que me escucha delante de ti. Te pido que si está pasando por dificultades económicas, tú le puedas ayudar, le puedas sostener en su fe, para que no desfallezca, para que la escasez, Señor, no lo haga renegar, para que pueda sostenerse en la esperanza, sabiendo que tú eres el Dios que se ocupa de todas sus necesidades. Señor, enséñale a sentirse orgulloso, a sentirse contento de lo que tiene en ti, de las riquezas que tiene en ti, y a no creer que lo más importante es lo que pueda conseguir en lo material. Señor, también oro por mis hermanos que tienen riqueza, por aquellos que están muy bien económicamente. Te pido que los guardes, que ellos no se desvíen en su fe, que no pongan los ojos en lo que tienen, que no pongan su esperanza en lo que han conseguido, que ellos puedan entender que de igual manera deben gloriarse en lo que tienen en ti, en la riqueza espiritual, entendiendo que todo lo que tenemos es temporal y que aún ellos, los que más tienen una mayor tentación, y es que tal vez su fe pueda desviarse con más facilidad porque van a descansar en su propia riqueza. Guárdalos, Señor, que no se confundan, que no se desvíen, que no caigan en la tentación de apegarse a lo que tienen, que no caigan en la tentación de sentirse orgullosos de lo que han conseguido, sino que se sientan siempre orgullosos de que son tus hijos y que aunque todo es temporal y finito, en ti, Señor, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Gracias te doy, Señor, por cada hermano que me escucha. Te ruego que lo bendigas con toda bendición de lo alto. Y te pido, Señor, que proveas para el que está en escasez. Provee para el que está en dificultad económica. Abre las puertas, Señor, económicas. Oro hoy por aquel que está desempleado. Te pido que proveas para él. Te pido, Señor, que le des creatividad para ese negocio que debe emprender, que le muestres dónde llevar su hoja de vida, que le muestres qué hacer. Ilumínale, Señor, y gracias por esas puertas que se abren, esas puertas de empleo, esas puertas de provisión, esos recursos que van a llegar del norte, del sur, de lugares que tal vez no esperábamos. Señor, tú nos sorprendes con la provisión, porque tú eres el Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Ha sido una alegría estar contigo hoy. Que el Señor te guarde. Hasta una próxima oportunidad.